Vamos a encarar un poco este ejercicio que tenemos para hacer, porque veo que por ahí hay algunos conceptos que no nos quedan muy claros, así que me parece que está bueno avanzar en el ejercicio y ir viendo lo que necesitamos aprender. Voy a empezar con un trabajo nuevo, así que estoy en Access, elijo base de datos en blanco y lo que va a pasar a hacer es, me va a preguntar el nombre que quiero poner al archivo. Le voy a poner mantenimiento, porque de eso se trata. Con crear voy a acceder ya a trabajar en ellos. Este Access en particular, creo que desde la versión 2010 abre ya con una tabla posible. Yo no me quiero meter con eso para no complicar, así que lo que voy a hacer es, esa tabla la voy a simplemente cerrar y de esa manera desaparece de los objetos, no tengo ningún objeto. El objetivo de una base de datos y de las tablas de una base de datos es representar, como les dijo el muchacho este español, la realidad. Entonces tenemos un negocio de mantenimiento, queremos hacer mantenimiento y podríamos empezar desde cualquier tabla, pero se me ocurre que es lógico pensar que si quiero hacer mantenimiento, lo tengo que hacer sobre algo. Entonces la primera tabla con la que yo voy a trabajar es precisamente la tabla de equipos. Esta tabla de equipos va a contener los datos de aquel aparato, instalación, vehículo, lo que sea lo que le voy a hacer mantenimiento. Para eso voy a acceder a crear y voy a elegir en tablas diseño de tabla. Me lleva a este lugar, ustedes conocen este lugar. La idea acá es disponer de todos los campos que va a tener mi tabla de equipos. En principio vamos a necesitar algún tipo de identificación del equipo, así que lo voy a poner ID equipo. Podría ponerle un guión bajo porque lo voy a usar en algún otro lado o no. Para nuestros efectos prácticos la verdad que es indistinto ponérselo o no. Voy a tener que definir un tipo de dato también para el equipo, para su identificación, y puedo poner de manera opcional algún tipo de descripción. Por ahora no voy a hacer eso porque lo que quiero puntualizar es en el tema de qué cosas tengo que incluir en una tabla, qué cosas tengo que pensar a la hora de hacer una tabla. Lo que quiero describir es un objeto, como dice el español, de la realidad, y lo quiero describir con sus características. Entonces, por ejemplo, el equipo va a tener una descripción. Eventualmente va a tener una marca. Puede llegar a tener un número de serie. Puede no ser un equipo en sí, así que lo que voy a hacer es definir un tipo. En los casos en donde yo pongo un campo que por ahí no está muy claro el nombre del campo, para lo que sirve el campo, voy precisamente a la parte opcional y ahí es donde digo qué es lo que hace. Por ejemplo, tipo se referirá a un equipo, vehículo, instalación o algo por el estilo. Entonces ese es el objetivo, como digo, de esta parte de descripción, que es opcional, pueden ponerlo o no, está bueno ponerla para entender. ¿Qué otras cosas me identifican el equipo? Y puede ser, por ejemplo, el tipo de energía. Con esto que quiero decir, si es eléctrico, si es mecánico, si es hidráulico. También puedo definir dónde está emplazado el equipo, o sea, cuál es la ubicación del equipo. Puedo definir si el equipo
tiene, por ejemplo, un valor. Y puedo definir una serie de características más, como por ejemplo, si el equipo puede tener una parada, o tengo que ver cómo evalúo el tema de las paradas, porque por ahí puede ser un equipo primordial para una fábrica. Si paro ese equipo, paro toda la fábrica. Entonces puedo, no sé, ponerle un campo que sea parada. En fin, puedo tener muchas más cosas. Puedo tener la foto del equipo, puedo tener algún tipo de enlace al manual del equipo, o puedo tener recomendaciones para el equipo o para su mantenimiento. Como se dan cuenta, entonces, como estoy tratando de exponer todos los datos que son relevantes al equipo en particular, estos datos pueden ser muchos. En términos prácticos, la idea es que ustedes, cuando armen las tablas, no le pongan todo lo que sea necesario, porque obviamente van a llenar datos y no es el objetivo del ejercicio. Pero siempre es interesante que avancen y pongan varias características, porque he visto por ahí alguno que me pone repuesto y me pone solo el nombre de repuesto. Entonces tengo un código de repuesto y un nombre de repuesto. Es casi una tabla que no tiene mucho sentido, porque lo único que va a hacer es traducir el número al texto, nada más. Así que esa es la primera parte, definir cuáles son los campos que voy a necesitar o que voy a querer para identificar, para modelizar esa realidad que es el equipo en particular. Después defino los tipos. Esto también por ahí lo alcanzamos a charlar más o menos en clase. En la identificación del equipo va a ser un número, y como en realidad podría manejar el número de serie, pero por ahí se repite entre un motor y una bomba hidráulica, o entre un auto y no sé qué cosa, lo que voy a hacer es que la identificación del equipo no solo sea numérica, sino que además sea autonumérica. Como les conté, esto va a hacer que se genere automáticamente. Yo no voy a escribir la identificación del equipo, sino que a medida que lo vaya cargando, va a ir numerándolos en forma secuencial, correlativa, ese campo identificación de equipo. La descripción es un texto corto, está bien. Podría eventualmente achicar o agrandar aquí el tamaño del campo. No lo voy a hacer porque no me parece que sea interesante en esta parte. La descripción podría ser algo largo. La marca sí tiene sentido decir, bueno, en el caso de la marca voy a ver la posibilidad de tener menos espacio. Acá me quedó texto largo, no, la marca lo voy a hacer como texto corto, y voy a decir que con 60 lugares pongo lo que sea ahí, no sea, no sé, Steel, no sé, si se trata de vehículos Ford, Fiat, si se trata de, no sé, algún tipo de maquinaria, tengo marcas como, no se me ocurre justo ninguna, pero bueno, Black Decker y demás. El número de serie, si bien dice número, no siempre los números son números. Es más, cuando usemos por ejemplo un código barra, los códigos barra la mayoría de las veces son números, pero a veces son letras. Entonces por eso número de serie también lo voy a dejar como texto corto, y en todo caso voy a suponer que con 80 caracteres me alcanza. Como ven, el tamaño lo estoy definiendo en función de pensar cuáles son las marcas posibles o cuáles son los números de serie posibles y que me alcance para eso. Tipo también lo voy a dejar como texto corto porque, como digo, me va a definir esto que puse aquí. Tipo de energía también, ubicación también lo voy a dejar como texto corto. Valor lo voy a poner como moneda, ya que tengo un campo definido para eso. En el caso de parada, lo que voy a hacer es decir que sea un campo del tipo si no. ¿Esto para qué? Para que si el equipo me produce la parada de todo el proceso, entonces le pongo sí, y si no, simplemente no. Para foto podría usar un archivo OLE, para manual podría usar un hipervínculo, para recomendaciones podría usar un texto largo. Esto después ustedes vean, revisen los distintos tipos de datos que hay, pero esto es lo que tengo que hacer, insisto, pensar qué es lo que quiero guardar en términos de información, cómo represento eso que quiero guardar en términos de información, y de esa manera agregarlo.
¿Puedo necesitar más campos? Sí, no hay problema, los agrego después. Es más, voy a crear un par de tablas y la idea es, ¿puedo también crear más tablas después? Sí, o sea que no hay mucho problema en ese sentido. La identificación del equipo es uno de los datos que me hace único a esta tabla, entonces lo voy a tildar como clave principal. Les recuerdo, la clave principal lo que me permite es fundamentalmente después esto, que no haya repetidos y además que me acelere las búsquedas. Si no la pongo ahí, eventualmente me va a preguntar si quiero poner la identificación o no, y puedo incluso responderle que no y no tenerla, no sería un problema eso. Cierro, me pregunta si quiero guardar, le digo que sí, y me pregunta el nombre de la tabla, le voy a decir equipos. Entonces así yo ya tengo mi tabla de equipos. La hice, como vieron, con la vista de diseño. Puedo volver a vista de diseño para cambiar algo. Recuerden que una vez que carguen los datos ya va a ser más complicado cambiar las cosas. Se puede, pero es más complicado. También puedo acceder a la vista normal, que lo hago con doble clic o con botón y abrir, ¿sí? Y entonces acá voy a tener un espacio para poder cargar esos datos de esta tabla, que es la tabla de equipo. Si yo quiero una carga más controlada, lo que voy a hacer es trabajar con un formulario de equipo más adelante. O sea, el objetivo de los formularios es también mostrarme este mismo tipo de información, pero por ahí permitirme hacerlo de manera más sencilla para el usuario, más clara para el usuario y por ahí incluso hasta más acotada en términos de reglas de validación y ese tipo de cosas. En el ejercicio en particular que tienen que entregar no necesitan hacer reglas de validación ni nada por el estilo. Descripción, voy a poner de que se trata, no sé, de una motosierra. No sé si lo escribo bien, pero tipo, ¿se acuerdan que había dicho si era un vehículo, si era una instalación? En este caso es una herramienta. Tipo de energía, supongamos que sea eléctrica, podría ser de explosión. La ubicación, como dije, esto puede referir a mi empresa, si es un equipo de mi empresa, y entonces diré que la motosierra normalmente está en El Pañol, o puede ser que sea de algún cliente y entonces la ubicación va a ser un domicilio en particular. Ni siquiera lo voy a llenar, no tengo ni idea de cuánto vale una motosierra, así que le vamos a poner como 6.000 pesos. No me va a parar un proceso, o sea que no le voy a poner tilde, si no se lo pondría, pero como... Y en foto y demás podría agregar cosas, no es el objetivo del ejercicio, así que hasta ahí estoy. Como ven, en la identificación del equipo lo puso sola y puso el numerito 1. Podría tratarse de un vehículo. Le marca Ford. Y en vez de número de serie, en ese caso lo que haría es poner el dominio. Tipo, no sé, auto, pickup, camioneta, podría poner algo por el estilo. Vamos a ponerle. Y el tipo de energía, combustión. Repito, esto tiene por objetivo, el haber armado esta tabla, representar a una motosierra en particular a la cual le vamos a hacer mantenimiento, a un vehículo en particular al cual le vamos a hacer mantenimiento. Supongamos que el vehículo está en los talleres y que vale, no sé, así me queda todo con los mismos números, ¿sí? Que automáticamente me puso el número 2. Esto se supone que ustedes ya más o menos lo han ido haciendo con los ejercicios. El problema parece ser que, como en los ejercicios les decía, pongan este campo, este campo, este campo, ahora estaban con este ejercicio, que es el ejercicio final, un poco más perdidos en términos de qué campos debo poner o no. Cierro y ya ahí tengo mi primer tabla y ahí tengo la primera opción en términos de lo que debo hacer.